¿Cuál es aquel camino que tengo que tomar? Si solo hay un destino al que puedo llegar. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Otra intriga del profe Vasco, como herramienta de la clínica. Es decir, son cosas también que vamos construyendo con el tiempo. Y esta vez te traigo el uso terapéutico, uso psicoeducativo, uso educativo también del juego, el jugar del niño. ¿No? Esto que Winnicott estudió también, en donde él decía que se consideraba mucho el juego como manifestación pulsional, digamos, cuando él dice que es lo contrario, la pulsión frena el despliegue del juego, recomendando observar al chico jugar, digamos. Y en un caso, una pequeña viñeta, el tema de la cuerda, el chico de 6 años que no se desligaba de su cuerda. Todo lo que dibujaba tenía que ver con la cuerda. Y finalmente descubre que tenía que ver con la separación materna, digamos que. Entonces, ese juego de cuerdas era una negación maníaca de esta separación e intento de elaboración, ¿no? Es decir, los juegos son elaborativos también, del mundo del niño, que esto ya es una propuesta, metabolizar toda esa sobresaturación perceptual, digamos, todo ese mundo de sensaciones que invaden al chico. Y por supuesto recomendamos meternos en el mundo de ese chico, en el mundo de su juego, y para conocer el contenido, digamos. Es elaborativo, pero también, o sea, elaborativo en el sentido de elaborar los conflictos que observa, las dificultades, es decir, para el chico siempre, como decía Adler, hay una cierta eh, desventaja en relación al adulto que descuella en su poder, digamos. Entonces los chicos ponen en acto, vuelven a actuar las situaciones, pero ¿con qué fin? ¿Cuál es la relación entre juego y constitución de la subjetividad? Es decir, ¿cómo es que, cuál es el papel del juego en la simbolización? Y estos juegos de ritualización, en donde el chico ritualiza, ¿qué significa esto? Pone en escena situaciones que ha padecido, que ha visto, que imita, con el cual se identifica además, pero lo que vamos a sentar una pequeña hipótesis es que el chico superó a Lacan, digamos, ¿no? Es decir, que este toque de la ley del lenguaje, el lenguaje sería la parte formal de esta operatoria de inserción del sujeto en lo simbólico, en la cultura, este proceso de subjetivación también que empieza con el espejo, pero en ese espejo el chico todo lo que observa después lo vuelve a jugar, incluso a rol de adulto, es decir, que es el director de orquesta de su propio psicodrama infantil, es decir, que el chico inventó una forma de psicodrama lúdico, propio de los chicos, que es elaborativo, pero también constitutivo, es decir, que el chico está accediendo a lo simbólico, ritualizando el lenguaje, y lo imaginario que pasa a ser simbolizado, digamos, metabolizado, incorporado. Y esto hace al sujeto, digamos, es la manera de identificarse, es la manera de revivir eso que observa, intentando ver, jugar y comprender y decidir, podríamos decir, esos momentos. Le agregamos un tiempito al acerto lógico de Lacan. Entonces, el chico entonces corporiza lo que no entiende, lo que intenta digerir, digamos, a través del juego, en forma lúdica, a falta de herramientas simbólicas. Precisamente es el proceso de simbolización del chico. Es decir, que vuelve a prolongar asimilativamente, como diría Piaget,
un suceso, un hecho, es decir, que le permite integrarse y elaborar. La palabra integración no es lo mismo en Lacan que en otros autores, pero el yo, por supuesto, se forja a partir de identificaciones. Entonces, el juego es elaborativo, es constitutivo, forma parte de la corporización de lo simbólico, digamos. Es decir, que no es que hay una pulsión sobre el cual se levanta toda la superestructura de fantasías, como decía Freud, sino que acá adherimos a la manera en que lo entendemos. Quizás el maestro Alfredo Eidelstein, si está ante nosotros, nos dirá algunas correcciones, como todo maestro, pero bueno. También hay juegos, o sea, entonces definitivamente el juego es la manera de subjetivarse, es una hipótesis, es decir, insertarse en lo simbólico a partir de hacer lo propio. El chico reduce el mundo imaginario a su mundo simbólico, ¿m? Motorizado por lo real, por supuesto, que es esas pérdidas, como en el caso del juego de cuerda de Winnicott. Ante la ausencia materna, el chico pone allí algo que busca compensar, es decir, algo que es del orden del lazo, de la unión, es decir, de lo que él está padeciendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el juego también es elaborativo, es decir, de los conflictos, problemas y sufrimientos que el chico... También hay juegos evacuativos, es decir, juegos de catarsis. De hecho, todos los juegos lo son. El chico empieza como un psicodrama infantil, psicodrama lúdico, y hace la puesta en escena. Los yo auxiliares del chico son los juguetes o el compañero, en este caso siempre está asignando roles, vos tenés que hacer esto. No, no es así. Es decir, entonces esa puesta en escena también lleva un momento de catarsis, es decir, el chico allí descarga angustias, tensiones, las dificultades que padece. Entonces, decimos entonces que el chico inventó la terapia infantil por excelencia, que es el juego, la ludoterapia, la terapia del juego, que le permite elaborar, descargar, hacer catarsis y al mismo tiempo incorporarse al idioma adulto, ¿no? El chico en el juego reduce a su fantasmática, a sus fantasías, pero también hay la parte de contenido de subjetivación, es decir, hay momentos lógicos, constitutivos, ¿no? En el caso del espejo, del estadio del espejo, chicos, son juegos mecánicos, imitativos, pero luego, más adelante, los juegos ya cuando hay triángulos, es decir, el Edipo, los juegos ya implican otros personajes que podemos observar en la cámara Gesell y en los juegos cotidianos, juegos escolares, etc. Sentamos entonces la idea de que es un juego de subjetivación, es un juego para ser como quién, como los adultos, es decir, el micromundo del chico son el papá, mamá. Y en este sentido, el juego, jugar a ser es jugar a metabolizar, incorporar, simbolizar identificaciones, es decir, modelos que al chico le resulta constitutivo. En el juego también aparece esto de hacer activo lo que se padece pasivamente, es decir, que el chico allí es de ser objeto de manipulaciones, que lo lavan, que lo retan, etc. Entonces así el chico compensa, es decir, es activo y le inflige a sus juguetes las cosas que padece. Hace activo lo pasivamente vivido. Entonces, esto es muy importante porque el tipo de juego que manifiesta acá nos puede indicar lo que está pasando en el micromundo del chico, digamos. El juego es un significante de cosas del escenario de vida del chico. Entonces, en ese sentido, tenemos que incentivarlo como herramienta de la caja del... Pero también hay juegos generativos, es decir, podemos plantarla, es decir, juegos creativos. El chico inventa su propio juego, como el juego del carretel de Freud,
ante la ausencia de la madre, el Ford da, digamos, y el momento alegre es cuando reaparece el carretel, digamos, que me dejaste, te fuiste, y así que es un intento de compensar la ausencia, la falta. Digamos que el juego está en el lugar de la falta, la búsqueda. Hay algo que el chico allí, cuando el chico rompe un juguete, ¿qué es lo que busca adentro? Y está buscando ese objeto enigmático del deseo que decía Freud, el objeto A y todo eso que hay que relacionar con este tema. Es decir, que allí hay un sujeto ya en búsqueda, es decir, que en este momento cuenta con esta herramienta lúdica, digamos, ¿no? Entonces, los juegos creativos serían la raíz de la cultura, como decía Winnicott también, ese espacio transicional, ese espacio creativo. Él dice de pasaje de la realidad subjetiva a la realidad externa. Bueno, acá hay diferencia con Lacan, pero bueno, lo decía Winnicott a su manera. Para Lacan hay una separación de la realidad, digamos, a partir del significante, que separa al sujeto del deseo materno. Bueno, es diferente. Entonces la imitación, la identificación más el juego es lo que permite el mundo simbólico. Esto es, ¿y de dónde lo sacamos esto? Bueno, Lacan es muy verbalista, digamos, es un formalismo verbal y acá lo criticamos, forjando este otro Lacan, y el chico lo corporiza, lo afectiviza, lo juega, lo hace propio, lo hace suyo, se reinventa allí, esa reviviscencia de lo que observa, es su manera de comprender, es una forma de comprender en acto. Y además de esto de materializar fantasía, no, podemos decir que también sucede, incluso quizás sea lo que suceda, ¿no? Lo inverso es la construcción de la fantasía y el símbolo y el significante a partir de corporizar lo imaginario, es decir, las imágenes ligado ya al juego, al afecto. Lo imaginario que se simboliza a partir de... Entonces, la función semiótica, la función simbólica, bueno, en Piaget, ¿cómo es? Para Piaget es así, la imitación más el juego es lo que funda el mundo simbólico, es decir, lo semiótico, pero Piaget te habla de signos, es decir, a partir de Saussure, signo, significante, significado, lengua, habla, el signo, significante y significado que está unido. Sabemos que el significante rompe esta concepción y que es un símbolo de algo reprimido. Bueno, pero Piaget enseña esto de que el chico ritualiza, juega imitando, es decir, entonces la imitación más el juego forja el símbolo. Y esto llevado a un psicoanálisis sería que la construcción del significante y el sujeto del significante, el sujeto de un deseo también como búsqueda, es el juego. Entonces, Lacan habló muy poco del juego, desconozco si lo hizo, no sé si Celeste, ¿no? Bueno, eh, pero es una hipótesis de la función constitutiva del juego en cuanto a subjetividad. También hay juegos de alternancia, como te decía el Forda, que indica esto, de presencia-ausencia, el chico elabora allí esos momentos de las pérdidas también. Hay juegos que tienen que ver con duelos también, con maltratos, con situaciones que tenemos que cifrar porque ya el juego, podríamos decir, saludable dentro de los criterios de salud mental, pero también hay juegos que están más allá, entonces ya podemos juegos patológicos, que allí hay algo. Por eso la función diagnóstica del juego, función también de exploratoria del proceso de subjetivación, la función clínica de decir algunas patologías que está manifestando. El caso del chico de la cuerda, el chico madre depresiva que se ausenta, entonces hay que ver cuál es la función de esa cuerda en relación a este otro, a esta madre con depresión. También hay juegos transferenciales, es decir, que el chico nos trae juego cuando empezamos a valorizar y a preguntar sobre el juego. Ese juego es un mensaje para nosotros, es decir, nos está diciendo algo. Esto que yo juego es lo que me inquieta, lo que me pasa, etc. Entonces, esos juegos de escenificación de síntomas de los padres, en el caso del niño síntoma de los padres,
puede que movilice algún juguetito, algún muñeco en relación a esto. Por eso tenemos que tener muñequitos, eh, o también podemos articular con el dibujo, la masilla también, los modelados. Juegos donde el chico intenta desasirse de ser el falo exclusivo de una madre narcisista, ojo acá, el niño falo, faltando la operatoria del nombre del padre, bueno, de alguna manera hay que ver cómo está en esa pareja, sobre todo en las monoparentales, si hay algún sustituto, etc. Juegos que significa el fantasma materno, digamos, es decir, dudamos que el chico pueda meterse en la fantasía materna, pero de alguna manera lo que padece de la madre, él lo vuelve a ser activo. Ahora él es la madre, hace un juego de maternaje, ¿no? Entonces allí es donde vemos cuando pone en actividad, cuando hace activo lo que padece y cómo intervenir en ese sentido, ¿no? Juegos también en relación al complejo de Caín, los hermanos, juegos, recordemos que Winnicott habla del game, el juego arreglado, ya implica un otro, hay los hermanos, por ejemplo, y el play, el juego, ¿no? El jugar. Es que el complejo de Caín es la rivalidad fraterna, es estructurante también. Y a ver cómo es ese juego, qué está pasando, si el chico no está padeciendo bullying, castigo. Es decir, los chicos a veces eh, tienen juegos muy peligrosos también, a veces, que por eso siempre hay que estar ahí en presencia de los chicos si te metes a jugar, bueno, pero desde una mirada externa hay que estar ahí cuidando. Ahí aparece como un trance lúdico, es decir, el chico es un espacio de fantasmatización. El chico allí pone en escena un guión escénico lúdico. Es decir, hay que ver cuál es el contenido, qué temática, de qué temática, si es un trauma, si es un trauma sexual, si es algo por abandono, algo que tiene que ver con el duelo, algo que tiene que ver, quiero ver a papá, es decir, o a mamá, etcétera. Entonces, o peligros que el chico esté sintiendo. Entonces, hay que considerar también que el juego no es simplemente algo accional y práctico, sino que es algo que está guionado, es decir, hay una significación que el chico está poniendo en escena. Juega sus fantasías e ideas también, entonces hay que ver cuáles son esas fantasías e ideas. Los juguetes, como objetos del mundo, hay que ver qué papel le atribuye a esos objetos. Recordemos que las muñecas con una cámara Gesell, tenemos que tener toda clase de juguetes, una juegoteca, una ludoteca muy nutrido, en donde el chico hay que darle siempre un espacio de jugar, y que, bueno, los padres también nos cuentan en las entrevistas qué es lo que está pasando, etcétera. También hay juegos de riesgo, digamos, entonces que hay que vigilar. Los chicos cuando juegan con animalitos también, que un juego lúdico interespecífico, es decir, enseñarles a tratar a los gatitos, es decir, que no haya maltrato animal, digamos, porque los chicos tienden a hacerle al animalito lo que le hacen a él, así que no es que el chico nació ya, es un sádico genético, no, no. Entonces, también el tema de el exceso de videojuegos, es decir, por la sugestión, o sea, quedan adictos al tablet y todo eso. Entonces, no, no, no. Hay que dosificar momentos de dibujos, juegos de otra clase, juegos corporales, deportivos, de toda clase, y también la parte del estudio y el juego. Allí hay que poner desde los inicios porque después cuesta cuando son grandes. Los juegos son géneros también, hoy día se habla mucho de que los juegos no tienen género, etcétera, pero hay significantes o atributos propios de cada género, así que es decir, si desdibujamos todo, si diluimos todo, vamos a terminar todos ambiguos, sin atributos, es decir, sin significante que diga esto es ser masculino y femenino, y no hay por qué descalificar a ningún género porque todos los géneros tienen el mismo derecho, es decir, que una perspectiva lúdica multigénero, es decir, géneros humanos, los chicos pueden jugar de acuerdo a lo que elijan.
Entonces, juego de géneros participativos e inclusivos, la inclusión de género. ¿M? El juego como, también habíamos dicho al inicio, como metabolización de introyectos, es decir, que el chico se llena de información, una sobresaturación subliminal, digamos, de datos que lo intenta elaborar y simbolizar. Entonces, cuando está muy hiperactivo, jugando, va para acá, entonces, imitando a los adultos, es que está poniendo en escena una película, etcétera. También el bullying, a veces, no, estamos jugando y están haciendo bullying, entonces, si están haciendo sufrir. Eso también así la intervención adulta ya empieza en casa, que después se extrapola en las escuelas. Así que ahí también en la escuela hay que poner, nunca hay que perder la cadena de responsabilidad, digamos, ¿no? En esto la justicia es muy claro, vos sos el que tenés que garantizar el cuidado del chico. También hay juegos sexuales de riesgo, es decir, los chicos juegan a la sexual, al doctor, a explorarse, a tocarse, esto nutre su sexualidad, pero también hay juegos de riesgo cuando hay desnivel de edad, chicos muy grandes ya, recordemos que son menores, así que hay que poner ojo allí, ojo al piojo. Eh, el juego como programación, digamos, el juego programa al chico, el chico se está jugando a ser como los adultos, está construyendo su programa, su proyecto de vida, su proyecto inmanente, su guión de vida, si decimos en términos de Werner, de modo que no es algo menor, el chico se está capacitando, digamos, es su manera de pautar una vida, digamos, una programación. La ausencia de faltas en los juegos también, es decir, qué tipo de juegos, ¿sí? De hecho, el juego está en el lugar de algo, es decir, una búsqueda, una falta, pero cuando no existe indicadores de falta allí, es porque tenemos que ver qué está pasando en el proceso de subjetivación, digamos, función paterna, etcétera. Los juegos mecánicos versus juegos creativos, también a veces sí vemos juegos muy mecánicos, a ver por qué, juegos muy obsesivos, muy intelectualistas, etcétera, versus juegos creativos y prácticos, digamos, ¿no? La ciberadicción y sus consecuencias, digamos, esto que habíamos dicho, cuidado porque esto puede pesar en el jardín, en la escuela, llevando al fracaso escolar. El chico vive una realidad lúdica, es decir, que la necesidad de que conozcamos esa realidad es un trance lúdico, digamos, mete allí, está ahí, y se nota cuando lo invadimos, es como que se sale de ese trance, y ahí es donde nosotros estamos para hacer preguntas, luego cuando ya que jugaste, en qué consistió tu juego, entonces sería inicio del juego, catarsis, momento de compartir. Ahí estamos nosotros para... Eh, hay juegos patológicos, juegos esquizofrénicos que juegan por animales, rompen cosas, ya están muy deteriorados. Entonces, juegos psicopáticos donde tenemos que ver qué está pasando allí con el chico y qué cosas se puede hacer. Por eso te digo que la función diagnóstica del juego es muy claro, pero también es elaborativo, también podemos intervenir en el sentido de la subjetivación, indicando algunas cosas. Los juegos sublimatorios son muy positivos, a contrario de estos juegos patológicos de chicos que sufren alguna alteración ya, son constructivos, juegos de encastre, también juguemos a ser mecánicos, ahí podemos aprovechar esta función formativa del juego, bueno, vamos a jugar a desarmar cosas, a clasificar, es decir, la parte tecnológica, juegos de pintar, es decir, porque el chico en definitiva en el juego juega a ser como nosotros, es decir, que allí hay modelos, identificaciones, o sea que el juego no es simplemente un juego catártico de descarga y de pasatiempo, no es un pasatismo, digamos. Entonces aprovechamos para la parte psicoeducativa orientada a los padres en este sentido de que tengan también juegos que sean formativos. Los juegos vocacionales, ¿no? Que estamos diciendo. Bueno, en los casos de los juegos compartidos también, ver cómo marcha, cómo se comporta, su micromundo, y forjar un juegoteca bastante nutrido, como habíamos dicho. Los juegos, en definitiva, son proyecciones también del mundo del chico, pero esto sería la visión clásica que yo te decía.
no es que proyecta nada más, está forjando ese mundo, está simbolizando, se está ampliando su mundo. Entonces hay una función formativa. Incluso el juego permite la constitución de lo práctico y lo verbal y las fantasías. Fantasías, acción, palabra. Está diferenciándose el aparato psíquico, es decir, podemos decir que se está constituyendo ese mundo reprimido del inconsciente y lo que trae a colación, digamos. Yo creo que es un proceso incluso de grabación. El chico está corporizando algo que es al mismo tiempo psicomotriz, porque es un psicodrama infantil, y que queda allí reprimido como constitutivo del inconsciente saber, inconsciente recuerdo, etc. Entonces, te había dicho los juegos multigénero, tiene la necesidad de que sea multigénero, y que el juego articula lo simbólico, lo imaginario, motorizado por lo real como lo imposible de volver a los sujetos incestuosos, es decir, esa búsqueda del deseo a partir de la pérdida, y que el juego forma una función, es una formación del inconsciente infantil, es una formación lúdica, podemos dar una hipótesis también, es decir, que lo tenemos que tomar como un sueño, como un síntoma, es decir, son juegos significantes que remiten a significaciones reprimidas y que hay un contenido manifiesto y latente que nos está diciendo, que está denunciando, que busca, que desea el chico a partir de ese material plástico, flexible, lúdico. Y bueno, entonces la psicolúdica, como otra herramienta clínica, digamos, de diagnóstico, también de orientación de la cura, también como asesoramiento psicoeducativo, también para evaluar los procesos ontológicos de subjetivación, formación y entrever también los trastornos que hay. El juego también puede ser una manera de estabilización de chicos psicóticos, es decir, recordemos que el juego es el símil del delirio en el adulto, el adulto psicótico que se estabiliza vía el delirio, digamos, o lo que construye o lo que inventa la invención psicótica. El chico, el juego es inventivo de una subjetividad, de un mundo, de posibilidades. Entonces, utilizar el juego en este sentido, incentivar chicos que no juegan, bueno, a ver si podemos hacer un poco de deporte, así conocen nuevos amigos, ¿no? El técnico que es el símil del padre, lo ayuda a constituirse. Yo tengo experiencias con chicos con taekwondo, con artes marciales, que chicos sin cuerpo, chicos vacíos, que de repente, en poco tiempo después, ya tienen muchísimo material incorporado, se ubica en una dinámica grupal, tiene habilidades corporales, etcétera, porque esto ayuda a la madre a que el chico se constituya en el sentido del grupo cultural, también de iguales, de semejantes que aportan para la parte imaginaria, digamos, la parte de otros semejantes que lo actualizan en el mundo deportivo. Así que, bueno, como otra herramienta clínica, psicolúdicas, recordemos entonces que es para desarrollar desde distintos autores y sentamos la hipótesis de que el juego constituye la manera de acceso a lo simbólico. No es todo verbalista, señor Lacan, sino que el chico necesita ritualizar, metabolizar, integrar lo imaginario con lo simbólico, pero en el acto. En esto Moreno tenía razón. En el principio fue el acto, porque Lacan le dice, en el principio fue el verbo. Sí, es un momento lógico del universo simbólico. El baño del lenguaje está, pero el chico también después juega en la bañadera y se puede asustar. Nos vemos.